Bueno, hola, tal como decía, hay mucho más que contar. La verdad que ahora mismo estamos en enero de 2025. Desde 2018 que grabé los vídeos, pues han pasado bastantes cosas. Eh, Finalmente mis malestares estomacales y desmayos acabaron vomitando. Me despertaba por las noches desmayándome. Empeoré muchísimo y finalmente lo que tenía era piedras en la vesícula, porque empezaron ya los cólicos. Empecé a tener que ir a urgencias. Estuve unas 3 veces o 4 aproximadamente en urgencias con cólicos, inyectándome buscapina, pero mi ansiedad empeoró por el susto, por el miedo, me imagino. Y eso me lo confirmó después mi psiquiatra, que efectivamente que con todo esto mi ansiedad había empeorado, y que cuando notaba los desmayos y los vómitos y demás era de la ansiedad. El sentarme mal la comida, los cólicos y el resto eran de la vesícula. Así que nada, a lo largo de los meses, pues finalmente me operaron, me quitaron la vesícula. Mi ansiedad, pues poco a poco aumentamos la dosis de citalopram, aumentamos la dosis de lírica, tomaba Sumial también. Pero bueno, a lo largo de los meses después de la operación empecé a mejorar un poquito, pude volver al trabajo, pude volver a una vida relativamente normal y más o menos bien. Estamos hablando en 2020, justo en enero de 2020, justo antes de la pandemia fue cuando me operaron. Estuve unos meses más de baja porque tenía dolores de barriga, mucho estreñimiento, justo lo contrario de lo que había tenido. Había perdido más de 20 kilos porque claro, no había podido comer y luego pues estaba deshidratada 24/7 y, y seguía con dolores y demás, y me derivaron al estomatólogo, el cual estuvimos meses intentando buscar. Me dio una medicación que me ayudara con los dolores, que me ayudara, me hizo análisis, me hizo de todo, y finalmente me mandó levogastrol para poder ir bien al baño, y todo mejoró y pude volver a trabajar, cambiando de departamento, pero volví al trabajo y bueno, todo bien. He ido capeando la ansiedad a lo largo de todos estos años. He tenido tropezones, altibajos, pero, pero he podido tirar hacia adelante hasta finales del 2023. En agosto del 2023 me hicieron un bypass gástrico, me fue muy bien la operación, y a los 2 meses de estar de baja aproximadamente comenzaron unos ataques de ansiedad muy potentes, muy, muy raros, muy extraños, mucho pánico, mucho miedo. Me sentía muy mal, primero de forma aleatoria, lo cual me sorprendió. Yo estaba bien, no había nada que hubiera ocurrido ni en el trabajo, ni en la familia, ni en ningún sitio. Todo estaba bien, todo no tenía ningún sentido que de repente comenzara de nuevo con esos ataques de pánico tan extraños. Pasaron los meses, fui empeorando cada vez peor, hasta que en 2024, a lo largo del año, empecé con una depresión muy grande. Me derivó en esa depresión enorme
grandísima que, bueno, la distimia no tiene comparación con esta depresión que cogí en 2024, sentirme absolutamente vacía, sin sentimientos, estática, muerta, sin nada en la vida, sin ningún futuro, sin presente, con un pasado indiferente y la verdad que pasé unos meses entre los ataques de ansiedad y estos sentimientos de querer, no de querer acabar con mi vida, porque eso no, pero ningún interés en vivir, eso sí. Y entonces decidí que debía poner remedio de nuevo. Yo había tenido que dejar mi psiquiatra porque se jubiló, mi gran psiquiatra, mi querido psiquiatra, eh, se jubiló y ya no pude volver, así que busqué un nuevo psiquiatra y bueno, seguiremos en otro vídeo.